Muchas gracias a los coordinadores de aquí de la UMESIT. Esta es una universidad que yo realmente, a la que yo le tengo gran cariño, al profesor Nieto y a muchos de sus directores, gracias a la profesora María que nos invitó. Y pues gracias a ustedes, los profesores y alumnos que están aquí hoy con nosotros. Yo creo que no es necesario el micrófono. ¿Es necesario o no? No sé. Bueno, como ustedes digan. Yo hablo así mientras no me digan que hace falta. Me toca un tema bien interesante. Voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme del tiempo que me dieron. Porque dentro del tema del derecho ambiental, que es una especialidad relativamente nueva, si por nuevo consideramos que es una rama del derecho que surge en el año 1972 con la Conferencia de Estocolmo y la comparamos con el derecho romano, que es la base de nuestro derecho, que tiene más de 2000 años, pues definitivamente es una rama muy novedosa. Pero por novedosa también hay que indicar que tiene una ascendencia tremenda y una transversalidad permanente. ¿Qué queremos decir los expertos en esta materia con ascendencia y transversalidad? Es que el derecho ambiental llegó primero para quedarse, segundo es de carácter internacionalista, es decir, es un derecho que surge en el concierto de las naciones y no es un derecho territorial como lo es el derecho penal, como lo es el derecho civil, que pues depende de cada jurisdicción. El derecho ambiental es básicamente permeado a través de los distintos convenios internacionales de forma muy similar en todos los países del mundo. Pero además es transversal porque fue insertándose desde el 72 hasta la fecha y sigue haciéndolo de una manera permanente y ascendente en las distintas ramas del derecho. Escuchábamos al expositor anterior cuando él hablaba de los delitos ambientales. Me tocó a mí como diputado, yo soy diputado dos veces, del 2004 al 2009 y del 2014 al 2019. Y me tocó a mí redactar prácticamente gran parte de lo que inicialmente fue eso, que hoy se entiende como el capítulo de los delitos ambientales. Eso no existía antes del año 2005, cuando aprobamos por primera vez esa ley. Y esa ley que venía impulsándose desde aquellos años 90, pero que no se había logrado tener el consenso político. Después vamos a hablar un poquitito de qué es eso del consenso político, pues simplemente se logra por un hecho histórico lamentable de consecuencias ambientales, la inundación de prados del este. Aquí lo recordarán algunos que tienen más edad, ¿sí? Eso nos ayuda a impulsar todo eso que ustedes hoy conocen como los delitos ambientales. Es decir, no fue un tema por protección de los animales, que es lo que se ha llevado o se lleva de alguna manera el entendimiento mayoritario de las personas. No, no, fue un desastre natural, producto de la construcción inadecuada de una urbanización en un lugar inundable. De eso hablaremos después. Entonces, es transversal porque pues, ha afectado positivamente el derecho penal, insertando delitos ambientales que antes no se entendían. Es más, para que sepan, ¿saben qué fiscalías llevaban inicialmente los delitos ambientales en este país? La Fiscalía de Robo y Hurto de Autos. Para que vean la trascendencia que tenían los delitos ambientales en aquel momento, que qué tiene que ver una Fiscalía de Robo y Hurto de Autos con delitos ambientales. A ese nivel estaba, ya ha avanzado un poco más, pero también el derecho administrativo, se creó el Ministerio de Ambiente, ¿sí? El derecho obviamente civil con todo lo que viene del control de la convencionalidad, el derecho laboral con el tema del ambiente correcto en las relaciones laborales, el derecho agrario y así. Entonces, esto nos lleva a nosotros, dentro de nuestro programa de doctorado y dentro de nuestra cátedra de Derecho Ambiental, a plantear una tesis doctoral que está en desarrollo y es la que yo les vengo a exponer ahora, ¿sí? Que se denomina de una u otra manera la legitimidad activa, ahora vamos a entender qué es eso, para demandar en nombre de la naturaleza por daño ecológico puro. Entonces la presentación que les estamos haciendo hoy tiene que ver con los derechos de la naturaleza y la legitimidad para demandar por daño ecológico puro. Obviamente es un trabajo presentado y sustentado preliminarmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sede de Toledo, donde estoy culminando un artículo científico que será publicado prontamente. La revista de la UMESIT me ha publicado también a mí un artículo y probablemente publique otro artículo a finales de este año sobre un tema similar al que les estoy presentando aquí. Esto se dio en un posgrado que culminé recientemente sobre litigación climática, que es el futuro, porque el derecho ambiental, insisto, es transversal y ascendente, y veremos ahora un poquitito
de estos temas. Y ese aspecto obviamente nos va a dar un acercamiento, como dice allí, ¿sí?, de lo que es el daño ecológico puro, sí, causado por la explotación de la mina de cobre panameña, porque mi trabajo busca como ejemplo el caso que está muy reciente de este tema y nos da un análisis, sí, de la ley 287, apúntenlo, porque muchos no saben que esta ley está vigente. La ley 287 del 2022 y sus implicaciones, sí, la naturaleza como sujeto de derecho, sus derechos y legitimación activa. Y además nos va llevando un paso más cerca del entendimiento y reconocimiento de los derechos suprahumanos, ¿sí? O sea, vamos a traer una serie de términos aquí interesantes y vamos a llevarnos a un debate intelectual, académico y profesional si debemos o no crear en Panamá la jurisdicción ambiental. Ya Chile la tiene Nueva Zelanda, la tiene Australia, pueden investigarlo. Entonces, cuando comenzamos a hablar de esto de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿sí?, en este proyecto de tesis doctoral, algunas personas son escépticas, dicen, ¿de qué está hablando el doctor Barría? ¿De qué está hablando el profesor Barría? ¿De qué está hablando en este tema? Creo que eso es una alarma, ciérrela ahí, porque ese me iba a indicar que iniciaba a las 10:30. Tócalo nada más y él se calla. Córralo ahí por un lado. Ajá. Nada más para un lado y ya se calla. Listo, gracias. Entonces, efectivamente, yo llevo a mis estudiantes y les planteo lo siguiente. ¿Les parece confuso plantear que la naturaleza es un sujeto de derecho? Bueno, yo les voy a hacer unas 2 o 3 reflexiones, quizás 4, de lo que ha sido el avance de las ficciones jurídicas que hoy entendemos como muy naturales, pero que en un momento dado no lo fueron. Decía yo el derecho romano. Para un romano, ese derecho que ustedes, yo y todos hemos estudiado en Panamá, un ser humano era considerado tal cosa si cumplía con 3 condiciones. Estar separado del vientre materno, haber respirado siquiera un instante y tener forma humana. Así de crueles eran los romanos, ese derecho que nosotros estudiamos. Es decir, para un romano, un feto no era un ser humano. Punto. Y si nacías muerto, nunca fuiste ser humano. Y si nacías jorobado, tú no eras ser humano. Y así fue por mucho tiempo. Un concepto entendido de que un sujeto, una persona natural, lo era si cumplía con esas condiciones. Si no, eras cualquier cosa o había sido cualquier cosa menos un ser humano. Hoy eso es inaceptable, pero así era. Me vengo más reciente, a finales de los años 1800. Comienza en algunos países europeos el concepto de la persona jurídica, las sociedades. Eso no era entendible. Eso comenzó y al principio hubo escepticismo. ¿Cómo tú vas a plantear que algo que tú llamas persona jurídica, que no tiene pies, ni manos, ni ojos, ni cerebro, sino que está conformado por otros seres humanos y a veces las personas jurídicas son conformadas por otras personas jurídicas, puede ser sujeto de derecho? Eso hoy nos parece tan normal entenderlo que no comprendemos que fue algo anormal hace un poco más de 100 años. Me vengo más reciente, a los años 90. Recuerdo una discusión entre el profesor Gavino Díaz Prol y el profesor Pedro Fuentes, porque el profesor Gavino Díaz Prol casi se mata, era mi profesor, yo fui estudiante de los 90, por no atropellar un perrito. Y el profesor Gavino Díaz Prol planteaba que él no había atropellado el perrito porque el perrito tenía derecho a la vida. Pero el profesor Pedro Fuentes, estrictamente romanista, decía: ¿de qué está hablando el profesor, mi amigo Gavino Díaz Prol? ¿Cómo se va a matar por no atropellar un perro? Los animales no tienen derecho. Venía el concepto, de eso voy a hablar ahora, antropocéntrico. Es que hay 2 criterios. El criterio antropocéntrico, eso lo voy a explicar, que es el ser humano como centro de todo. Y el nuevo criterio, que es el que yo defiendo, que es el ecocéntrico. Después hablamos de eso. Entonces el derecho fue hecho, decía Pedro Fuentes, para seres humanos, no para animales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿los animales tienen derechos, sí o no? Sí. Porque ustedes así ya lo entendieron, pero en los años 90 no era así. Hasta que nosotros redactamos los delitos ambientales, eso no existía. Para que tengan una idea. Pero hoy la sociedad lo comprende. Bueno, esos 3 ejemplos es lo mismo. La naturaleza ahora, a partir en Panamá, de hace poquito más de 2 años, es un sujeto de derecho y tiene derechos como lo tienen hoy los animales, como lo tienen hoy las personas jurídicas y como lo tienen hoy los no nacidos todavía. Entonces esto hay que entenderlo, que por ley nosotros planteamos un tema, bueno, cuando digo nosotros me refiero al país, ¿sí?, de los derechos de la naturaleza. Y la ley 287 establece un marco
legal para reconocer a esa naturaleza como un sujeto de derecho. Es decir, lo mismo que cada uno de ustedes. Es una persona jurídica, con un nivel por encima de las personas naturales y de las personas jurídicas. Y no lo dice Luis Barría, lo dice la ley 287 de 2022. ¿Sí? Entonces, establece una serie de obligaciones del Estado para cumplir con estos derechos. Y todo esto todavía se está quedando atrás porque no se está enseñando en las universidades y ahora verán la relevancia que esto tiene, sobre todo para las futuras generaciones. ¿Qué es esto de sujeto de derecho? Es un sujeto de derecho, un ente que tiene capacidad, como dice allí, para ser titular de ¿qué? De derechos y obligaciones. Se los deben haber enseñado a ustedes. Ya no sé si todos aquí son estudiantes de derecho, profesora. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero son sujetos de derecho, así como las personas naturales y las personas jurídicas que ustedes entienden como sociedades, ahora también la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo importante? Ver qué dice esta ley. Porque dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, la ley tiene por objeto, dice el artículo 1, textualmente, y se los leo, reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, así como las obligaciones que tiene el Estado. Y todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, para garantizar, ¿sí?, el respeto o protección de estos derechos. El Estado deberá garantizar a través de su ordenamiento jurídico, entre otras cosas, la restauración por daños causados. Vamos a ver ahora los conceptos de daño, vamos a ver lo que es el daño ecológico puro y vamos a ver lo que es el daño ecológico tradicional. Además, promoverá la participación y responsabilidad ciudadana y empresarial en la materia, así como el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. Apúntenlo, este es el Acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú, que es parte del bloque de la constitucionalidad, que es obligatorio usarlo para hacer control de la convencionalidad en los procesos civiles a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil, ahora hablaremos de eso, pero que además ese Acuerdo de Escazú fue una de las bases fundamentales para la sentencia de inconstitucionalidad, casualmente, contra el tema del contrato minero en el año 2023. Entonces, ¿qué es esto de reconocimiento legal? Bueno, el reconocimiento legal de la naturaleza como sujeto de derecho es un avance significativo en la justicia ambiental. Esto permite que los daños ecológicos sean demandados. Es que antes no podían ser demandados y ahora verán por qué, legalmente. Y obviamente se aborda el tema de la degradación ambiental y promover los temas de sostenibilidad. 3 artículos fundamentales que me interesa que vean textualmente, porque el problema es que en Panamá hay leyes y hay un principio que dice que el desconocimiento de la ley no exime de qué, de culpa. Esto no lo han visto los fiscales, ni lo entienden todavía los jueces, ni lo entienden muchos personeros administrativos, que además tampoco comprenden estos conceptos de control de la convencionalidad. Ahora los vamos a explicar un poquitito. Entonces mi tesis doctoral va dirigida a qué cosa? Va dirigida, antes de leerle estos artículos, a definir los parámetros de cómo es que se hace operativo este tema de los derechos de la naturaleza, cómo es esto del daño ecológico puro, cómo es esto de la posibilidad de una jurisdicción ambiental que no se entiende hasta que se entiende. Porque es que hace rato existe, por ejemplo, una jurisdicción agraria. Muchos aquí no saben que existe una jurisdicción agraria. Pero al Poder Judicial en Panamá no le ha dado la gana, ¿sí?, de ponerla en aplicación con el mandato que dice la Constitución, artículo 128, pueden buscarlo, o con el mandato del Código Agrario que dice que tiene que crear, ¿qué cosa? El Tribunal Superior Agrario. ¿Qué es agrario? Cuando yo enseño derecho agrario, no sé por qué los estudiantes tienden a creer que es derecho agropecuario. No. El concepto agrario es igual a tierra, señores. Entonces, cuando usted estudia derecho agrario, usted está estudiando el derecho a través del cual se determinan, ¿qué cosa? Los conceptos de la tierra, dentro de los cuales está también el tema agropecuario. Pero es que en Panamá hay un desconocimiento y los que tienen constitución vayan buscándolo, del concepto real de territorio, por ejemplo. Busquen lo que dice el artículo 3 de la Constitución panameña. Cuando nos dicen cuánto o qué extensión tiene el territorio de la República de Panamá, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Que tiene más o menos cuánto el territorio de la República de Panamá? ¿Cuánto? 75.000 kilómetros cuadrados. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? Léase el artículo 3 de la Constitución, el que lo tenga a mano, para que vean el problema de uno de mis puntos en esta tesis doctoral, que es la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución y que nadie se pueda graduar de sexto año para mí, 12avo grado para muchos, sin haber
entendido la Constitución. ¿Cuál es la definición de territorio? El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente a otros estados. Entonces, si Noris Correa de Sanjuri y otros eruditos que han escrito los libros que nos enseñan siguen diciendo que el territorio tiene 75.000 kilómetros cuadrados porque entienden que territorio es tierra y no entienden que el territorio es cúbico, lo acaban de leer en la Constitución, no se lo está diciendo el profesor Barría. Ah, profesor, pero hemos sido mal enseñados todos. Todos. Nos han estado enseñando cosas que no son. Entonces yo estoy entendiendo que mi territorio es solo la tierra, cuando el concepto jurídico constitucional del territorio es otra cosa. Es los 75.000 kilómetros cuadrados, más el espacio aéreo, más la plataforma continental, más el mar territorial, más el subsuelo. Aquí viene el tema del problema de las minas, que no logran comprender que por constitución los recursos minerales son propiedad del Estado, son territorio. Usted transforma el territorio por voladura en un bien mueble, no le quita la naturaleza original de ser parte del territorio de la República. Y además el territorio es extensivo a los barcos, pues las naves y aeronaves con bandera panameña. Entonces esto cambia todos los paradigmas. Por eso el concepto de naturaleza, y ahí lo encajo, abarca todo eso que les estoy hablando. El territorio cúbico y no cuadrado de la República de Panamá. Y dice el artículo 5, toda persona natural o jurídica individualmente o en asociación legal, ¿sí?, tiene legitimación activa. Vamos a hablar lo que es la legitimación activa. En virtud del interés difuso. Vamos a ver qué son los intereses difusos, ¿sí?, que representa la naturaleza para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley ante instancias administrativas y judiciales a nivel nacional. El artículo 3 dice, para los efectos de esta ley, la naturaleza es un ente colectivo, indivisible y autorregulado, y conformado por sus elementos, biodiversidad y ecosistemas interrelacionados entre sí. Y el número 6 dice, la naturaleza gozará de protección y respeto por parte del Estado, y los habitantes deben asistir a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental, a fin de asegurar su permanente restauración y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de sus estructuras y funciones ecológicas. Esta ley es profunda, ¿sí? Esto es lo que acabamos de decir. La legitimación activa, el gran problema que hay en el derecho civil, porque es que por eso le digo que esto va entrando en un criterio de ir ya por una evolución jurídica. Pasamos del concepto antropocéntrico al ecocéntrico. Les dije que se lo iba a explicar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa ha sido la historia de la vida y del desarrollo de nuestra ciencia. El hombre en el centro del universo. ¿Qué decían antes? Que la Tierra estaba estática y que el universo, ¿qué? Era el que rotaba, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Eso ha cambiado. Mientras sigamos planteando el derecho bajo un criterio antropocéntrico de que todo tiene que girar alrededor del ser humano, va a seguir existiendo problemas para que apliquemos el derecho correctamente en este mundo actual, donde además ya está la inteligencia artificial y es una realidad, y los temas ambientales. El criterio ecocéntrico es otra cosa, te plantea a la naturaleza dentro de la cual el ser humano es parte, no es que no somos parte. Entonces ya tienen que cambiar los paradigmas para poder evolucionar y comprender aspectos como este. Entonces, eso es interesante porque lo que obviamente se viene dando es entender entonces qué es eso de daño ecológico puro, que es el que al final sufre la naturaleza. Entonces, el daño ecológico puro se refiere a la alteración significativa de ¿qué? De los ecosistemas que no genera compensación directa a las personas. Vamos por partes. Primero en la teoría estricta del derecho civil, la teoría del daño. ¿Qué es la teoría del daño? Por daño se entiende obviamente cualquier detrimento que afecta a una persona natural y jurídica, o jurídica puede ser, directamente o a sus bienes, como dice allí, o a su patrimonio. El daño moral, el daño material, el lucro cesante, el beneficio probable, etc. Entonces, cada vez que usted va a demandar, civilmente hablando, por un daño, usted tiene que demostrar ¿qué cosa? Que usted recibió ¿qué? El daño.
¿O que lo recibió quién? Su patrimonio. Sino que van a decir los jueces civiles, yo no te acepto la demanda o no te doy, a lo mejor te la admito porque cumple el formalismo, pero yo no te voy a dar el favor porque tú no me has demostrado que has sufrido un daño. Entonces el daño ecológico simple se mantiene en esa teoría original del daño. Es decir, el daño ecológico obviamente implica el daño directo que sufre una persona, su patrimonio, producto de una contaminación ambiental. Ejemplo, yo soy un granjero, alguien contaminó el río, vamos a hablar después del río La Villa y todas estas cosas que están ocurriendo, y mis animales murieron, a mí me dio cáncer después, no puedo seguir sembrando. Ese es un daño que todavía mantiene la teoría original del daño civil, trasladado a la causa del daño, ¿sí? Es decir, la contaminación ambiental, pero seguimos en la teoría de que el ser humano, el criterio antropocéntrico, sufre un daño en su ser o en su patrimonio. Ese es el daño ecológico simple. Las razones o las causas es una contaminación. Hasta ahí sí lo han entendido jueces y fiscales panameños. Pero ya a este nivel del daño ecológico puro, esto es muy novedoso. En Panamá y en el mundo, pero en el mundo ya se está avanzando. Entonces sí, mi tesis es muy novedosa porque al final el daño ecológico puro, quien sufre el daño es quién, la naturaleza. ¿Cómo así, profesor? Y Panamá dio un paso enorme sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. Porque con la ley que les acabo de mencionar, 287 del 2022, Panamá, y por eso mi tesis, está resolviendo el gran problema que tenía el mundo. Ya el mundo entendía el daño ecológico puro, que se los voy a explicar, pero no había cómo admitir las demandas porque no se le había dado personalidad jurídica a la naturaleza. ¿Qué es el daño ecológico puro? Es cuando la naturaleza en su ser sufre un daño irreversible e irreparable. Por ejemplo, su acción extingue totalmente una especie de la diversidad biológica. La extinguió. No es que la acabé aquí, pero busco otros allá. No, no, no. Se acabó. Mataste el último ejemplar. Ese es un daño ecológico puro. Por ejemplo, acabaste con una cuenca hidrográfica porque la acabaste desde su origen. Eso es un daño ecológico puro. No lo vas a poder revertir. Por ejemplo, contaminaste química, biológico, radiactivamente, por las razones que sea un área. Eso no hay forma de revertirlo. Entonces, el daño ecológico puro es que sufre el daño, no es usted, ni usted, ni usted, ni yo, ni siquiera es un pueblo, es la naturaleza. Y claro, ahí es donde tenemos que irnos desprendiendo de los conceptos tradicionales e ir entendiendo, como a alguien le tocó entender que los animales tenían derecho, como a alguien le tocó entender que las personas jurídicas eran sujetos. Todo esto es en lo que estamos y le toca a su generación iniciar ese camino. Y ya verán que en 10 años se acordarán de mí. Esto será lo más natural y responderán al unísono, como ustedes acaban de responder, sobre los derechos de los animales. Por esa misma pregunta la hacíamos en los años 90 y nadie respondía con ustedes. Todos los abogados en formación o formados decían no, los abogados no tienen derecho. Hoy en día eso es muy normal. Entonces eso es el daño ecológico puro. El tema de dónde trasciende, para que se den cuenta, no sé si se ve bien, pero lo puse como ejemplo. Yo estaba sacando una póliza porque algunos dicen en Panamá, a Panamá le cuesta mucho las novedades jurídicas. Somos un poco dados a que creemos que todos nos los tienen que dar masticados. No entendemos cuando es que somos parte de nosotros mismos de la evolución jurídica. Esta es una póliza de seguro que yo estaba sacando. Y los que asesoran a las compañías de seguros sí saben de qué yo les estoy hablando. Miren lo que dice esa póliza cuando habla de las exclusiones establecidas. Miren el último punto. Una de las exclusiones, ¿cuál es? Daño ecológico puro. No responde la aseguradora por daño ecológico puro. Estoy seguro que es la primera vez que el 99.99% de ustedes ven que en una póliza está eso. O sea que la tesis del profesor Barría, ya quienes son crack, ya saben, hey, yo sí sé lo que es daño ecológico puro, me lo pone como una ¿qué? Excluyente de responsabilidad. Yo no respondo, dicen las aseguradoras, por daño ecológico puro. Y si lo incluyen es porque ya saben que eso es una realidad. Entonces, el país se está quedando y nuestros abogados no entienden estos temas que son los que van a, por eso le digo, la trascendencia del derecho ambiental. En temas civiles esto va a ser una realidad que tiene que avanzar. Entonces, ese artículo 3 de la ley 287 es el que establece el Estado como responsable de hacer que se respete todo el tema de los derechos de la naturaleza, pero obviamente también nos va llevando a ese nuevo enfoque jurídico
que debe entenderse desde la óptica ¿qué? De los derechos sociales, que es otro gran problema que tenemos. Hay tres grandes áreas del derecho: el derecho privado, el derecho social y el derecho público. El gran problema que tenemos es en la formación. Me voy a permitir aquí bajar esta presentación un segundín y mostrarles esta otra presentación, otro segundín, espero que se vea bien. Esto es producto de una investigación que estoy entregando en el segundo semestre sobre otro tema que no es lo que me trae al caso, pero que me sirve mucho para entender el tema de la educación, lo que les voy a explicar. Mi investigación sobre el tema minero en Panamá, que entregaré creo que en agosto, septiembre de este año, concluyó lo siguiente. Concluyó que de todas las universidades, no sé si el circulito acá arriba se ve bien, el 0% de las universidades de este país que enseñan derecho enseñan al menos un semestre la cátedra de Derecho de Minas. 0%. De las pocas que lo enseñan, dentro de las cuales creo que la UMESIT es una, ¿sí? Lo enseñan mezclado con otra rama del derecho. Unas lo dan con industrial, otras lo dan con agrario. Ahí están el 18% y el otro 18%. El 62.5% de los abogados graduados de este país en su vida dieron nada de derecho de minas. ¿Qué tiene eso que ver, profesor? Y la que ven acá al lado en rojo y eso, le va indicando quiénes dan derecho ambiental, ¿sí? También son muy pocas las universidades que dan una cátedra sola de derecho ambiental. Ya hay más que la dan, pero la dan combinada con otros derechos. Unos dan derecho ambiental con agrario, otros dan derecho ambiental y etcétera. Entonces, esa deficiencia nos lleva a ¿qué cosa? A los problemas que tenemos. Vuelvo a bajar esta presentación con la enseñanza en el país. Cuando se dio el problema minero, ¿sí? Vuelvo a mi presentación original. Y cuando se da los temas de interpretación y entendimiento, como el 60% de los abogados son formados en derecho privado, quizás el 30% en derecho público, solo un 10% en derecho social, y de ese 10%, el 90% es laboralistas, solo queda un 10% en derecho agrario, ambiental, etc. En los derechos privados, comercial, civil, marítimo, aplica el principio de voluntad de las partes. Usted y yo podemos hacer cualquier cosa que la ley no nos prohíbe. En derecho público aplica el otro principio que mencionaba el anterior expositor. Yo solo puedo hacer en derecho público, ¿qué cosa? Lo que la ley me mandata o me permite. Ahí está el derecho penal, el derecho fiscal, administrativo. Los derechos sociales no son así. En los derechos sociales el tema es diferente. Aplican otros principios. Entonces, si usted quiere abordar el problema minero desde la óptica del derecho privado, pensando que el contrato que hizo la compañía minera con el Estado es bajo el principio de la voluntad de las partes, usted está totalmente desenfocado. Si usted está pensando que 100% derecho público, también está parcialmente desenfocado. Es un derecho social, ¿sí? Entonces, es el equivalente a que un médico, porque el problema que tenemos es que los abogados que están asesorando a los distintos gobiernos están formados o en privado o en público. No hay ninguno formado en derecho social y menos en derecho al menos ambiental, agrario, de minas. Cero. Y los retos a que le pregunte a uno, saque su título de especialista en derecho de minas o al menos ambiental. Ninguno. Entonces es el equivalente a un médico especialista en ortopedia que quiere hacer una operación de corazón abierto. ¿Usted cree que porque es médico y usted se especializó en ortopedia, si usted se fuera a operar de corazón, usted le permite a un ortopeda o a un pediatra que le haga una operación de corazón abierto? ¿Sí o no? Entonces, que hace un abogado especialista, por muy magnánimo, por muy conspicuo, ¿sí? O por muy magistrado o magistrada que haya sido, parándose a decir qué es lo que hay que hacer en un contrato minero? Esto está fuera de lugar. Los abogados también tenemos que tener ética profesional. Pues que yo creo de verdad que porque yo obtengo mi licenciatura en Derecho mañana, yo ya puedo opinar de derecho laboral, civil, penal. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Eso no es cierto. Los médicos tienen más ética. Usted se graduó un médico general, ¿verdad? Usted recibe como médico general. Pero donde el médico general detecta que usted tiene un daño en el cerebro, ¿qué hace el médico general? Lo refiere a donde el especialista. Los abogados vamos a tener que comenzar a aceptar que así debe funcionar la profesión. Si no, estamos listos para la foto. Seguiremos de tumbo en tambo, de tambo en tumbo, porque no entendemos
que el derecho no es igual en las tres áreas y mucho menos en las especiales. Entonces, esto tiene que verse desde la óptica de los derechos sociales, porque no porque a mí me da la gana, sino porque así está diseñado. Y la legitimación para demandar por daños, según la ley 287, es de cualquiera de nosotros. Que esa definición de legitimidad, como dicho allí, la legitimación para demandar es el derecho que tiene una persona, ¿sí?, para iniciar un proceso judicial en defensa de sus derechos o intereses. Hasta la existencia de esta ley, ni en Panamá ni en el mundo, aunque existiera un daño ecológico puro, nadie podía demandar por el problema que tenía las cortapisas del derecho civil. ¿Usted es legítimo? Muéstreme el daño que usted sufrió. ¿No me lo puede demostrar? Se caía el proceso. Ahora ya no. Porque ahora, en base a lo que plantean los expertos, si usted demuestra que hay un daño ecológico o ecológico puro, cualquiera de nosotros puede ser el demandante. Porque están demandando en nombre de ¿quién? De la naturaleza. Así, claro que sí. No lo estoy inventando. Eso es lo que plantea esta ley y lo que plantea ya el derecho internacional. Entonces, los sujetos de legitimación para reclamar, ahí lo dice, cualquier persona natural o jurídica. Entonces, en ese sentido, el artículo 5, que es el que nos habla de esto, fija taxativamente el concepto legitimación activa. Porque el que es legítimamente activo es el que puede, ¿qué cosa? Accionar la justicia. Entonces ya, cualquiera lo somos. Esto no le va a gustar a muchos. Bueno, pero la ley ya está vigente, ¿sí? Entonces viene mi tesis donde plantea la responsabilidad por el daño. Claro, se clasifica en objetiva y subjetiva. No sé en qué años están ustedes, ¿sí? O quizás esto lo ven en especialidades de derecho civil. Pero el daño, la responsabilidad, o es subjetiva o es subjetiva. La responsabilidad objetiva no requiere prueba de culpa o dolo, sino que se basa en el daño causado. En el contexto ambiental implica que el causante del daño ecológico puro es responsable. No estamos discutiendo si hay dolo, si hay culpa, si hay negligencia. No nos interesa, es que eso no es la discusión aquí. Nos interesa el daño objetivo, punto. Obviamente, cuando nos vamos pues a esa responsabilidad objetiva, está el tema, el daño, la relación causal, la actividad riesgosa, el interés protegido, etc. En el daño o la responsabilidad subjetiva, ahí sí se basa en temas de culpa, de negligencia, de dolo. En este caso del derecho por daño ecológico puro, no estamos en el escenario de la subjetiva. Y todo esto es parte de lo que explicaremos en la tesis que yo le estoy compartiendo ahora mismo. Ejemplos de responsabilidad subjetiva, bueno, cuando los demandantes deben probar la culpa, negligencia o dolo del demandado, por ejemplo, en casos donde la contaminación fue intencional o negligente al vertir un producto contaminante sobre el suelo o las fuentes hídricas. Les decía que iba a tocar el tema de Río La Villa. ¿Cómo no? Claro que puede iniciarse un proceso allí civil tradicional por un daño, pero también se les puede iniciar un proceso por daño ecológico puro, ¿sí? Porque ahora ya la ley lo permite. Obviamente el Poder Judicial va a tener que hacer jurisprudencia en este sentido. Sobre la reparación, me quedan unos 7 minutos para acoger más los 40 que me dieron. Sobre la reparación del daño ecológico puro, yo planteo en mi tesis varios elementos y se los voy a describir. Porque cuando ya nos encontremos frente al inicio de sentencias que tengan que plantear cómo es que entonces se repara el daño ecológico puro, entonces van a haber varias opciones. El reemplazo, por ejemplo, se refiere a la acción de sustituir los elementos dañados del ecosistema. Este enfoque puede ser efectivo en casos donde los componentes dañados como especies de plantas pueden ser recolonizados o replanteados. Es decir, yo planteo que en el caso, por ejemplo, extinguí el tapir en esta zona, pero es que hay otros tapires en otras zonas, bueno, yo puedo hacer un reemplazo, ¿sí? La condena, además de lo económico, que lo veremos después, involucra la responsabilidad de tener que reemplazar, ¿sí?, de una u otra manera el bien afectado dentro de la naturaleza. La reparación, medidas para mitigar los efectos del daño ecológico. Esto incluye actividades como la limpieza de contaminación y la rehabilitación de hábitats para permitir su recuperación. Es un proceso esencial. Por ejemplo, yo devasté un área. No es que voy, aquí te dicen, es que hemos sembrado 1 millón de hectáreas o 1 millón de árboles. Sí, pero sembraste puro teca o puro caoba. Al final lo que tienes es una intención maderera. Es que un ecosistema no es una plantación de un solo producto. Ustedes han entrado nada más al monte que a veces se nos forma en los patios de nuestras casas. Ahora imagínense un bosque tropical. La reparación involucra recrear la diversidad biológica tal cual existía.
Y ahí vienen los peritos, los biólogos, los agrónomos y otros. Eso involucra una combinación de múltiples especies de toda la vida o de la biodiversidad para que eso tenga una reparación real. Entonces aquí esos discursitos a veces que hacen autoridades municipales o gubernamentales de que estoy reforestando. ¿Qué es reforestar? Si vamos a entender por reforestar simplemente sembrar árboles maderables, eso no es reforestar. Ahí la intención es otra. Vaya y párese debajo de una plantación de teca para ver, ni los talingos se atreven a vivir. Ni los talingos. La hoja de teca cae y prácticamente pareciera plástico. No se degrada. Acidifica el suelo. Errores. ¿Usted ha visto Cerro Azul o ha ido al Valle de Antón o a La Yeguada? ¿Quién se le ocurrió sembrar pinos en Panamá? ¿Qué hace eso aquí? Perdón, incendios forestales. En un bosque tropical, apréndanselo. No puede haber incendios forestales. Los incendios forestales en Panamá son productos de malas decisiones anteriores. De sembrar la paja canal, de sembrar los pinos. Para el que no sepa, el método de reproducción de los pinos es el incendio. ¿O no lo sabía? Sépalo. Lo que pasa es que el pino, para reproducirse, esa cuestión que usted guinda, que es como una piñita, con el calor germina. Entonces, esos incendios forestales que ustedes ven, donde ellos son naturales, son necesarios para su reproducción. Cada vez que acaba un incendio salen 1 millón de pinos, pero en Panamá no. Si aquí nada más hubieran selvas tropicales, no hay incendios porque son húmedas. Salvo el cocobolo y otro par de árboles que sí arden. Yo conozco mucho ese tema de cuáles son. El resto no se prenden porque están húmedos. Entonces, hasta eso es un tema que no se le enseña a la población. Entonces, la restauración busca devolver un ecosistema dañado a su estado original. Es un tema mucho más complicado y va de parte con lo que le acabamos de decir del tema de una verdadera reforestación y biodiversidad que se restaura. La transmutación, ya esto es otra cosa, implica cambiar la naturaleza existente previa a la ocurrencia del daño. Vamos a hablar de un proyecto minero, pues, para que no piensen que el tema mío es subjetivo con Minera Panamá, ¿sí? Cualquier proyecto minero donde ya el daño ecológico puro está, sí hay daño ecológico puro en el caso de la mina de cobre panameña, lo hay. Es una realidad, si ya están entendiendo ustedes lo que es daño ecológico puro. Donde era una montaña, ¿ahora qué hay? Un hueco. Si usted me dice a mí que usted puede volver a reconstruir la montaña, yo lo aplaudo. Hay que ser objetivo. Eso no se puede. Ahí va a tener que aplicarse la transmutación, pues. Yo no sé, a lo mejor tienes que hacer un lago, pues. Pero una montaña no volverás a construir. Entonces la transmutación involucra que para reparar el daño ecológico puro, pues vas a tener que hacer una transmutación. Todas estas cosas lo van a tener que ir entendiendo los jueces, los fiscales y otros funcionarios, porque es que este es el mundo hacia donde nos movemos. La transposición es otra cosa, mover o modificar elementos de un ecosistema a otro, ¿sí? Por ejemplo, contaminaste radioactiva, químicamente o biológicamente un área donde ya tú sabes que en 50, 60 años no puedes volver a hacer nada. Te va a tocar transportar las especies y tratar de llevarlas a otro lado. Y ese va a ser tu condena. ¿Me explico? A tus expensas y a tus costos. El tema, obviamente, de la indemnización es transversal. Además de todo lo que he mencionado, dependiendo del caso, porque es que cada caso de daño ecológico puro tiene que tener unas medidas de reparación diferentes. No son iguales. Vas a tener que indemnizar. Entonces, todos estos temas nos van llevando, obviamente, al caso de la mina de cobre panameña, ¿sí? Ha sido objeto de controversia. A mí me causa mucha risa y lo hago de manera muy objetiva y cuando voy terminando el minuto y medio que me queda. Si a ti te roban en tu casa y hay una condena que dice él fue el ladrón, pero en esa casa tú no vives porque tú no puedes vivir, porque tú estás en otro lado y tienes que poner un guardia de seguridad, tú vas a llamar al mismo ladrón condenado a que sea el que te cuide tu casa. Si la demanda de inconstitucionalidad dijo que era inconstitucional el contrato con ellos, ¿cómo tú le vas a entregar a ellos mismos la custodia de la mina si la Corte dijo que era inconstitucional el contrato? Ey, Estado, tienes que asumir tú. Al final, ¿quién es el propietario de la mina? ¿Qué acabamos de hablar del territorio? ¿Sí? Es el Estado. Entonces el Estado tiene que asumir. Yo no estoy discutiendo en este momento si hay que explotarla o no hay que explotarla, cómo la cerramos. Eso podemos discutirlo. Pero tú no le puedes dar, si ya hubo una condena, al que fue condenado, que sea el mismo el que te cuide donde te robó. No tiene ningún sentido, mucho menos sin un contrato. Entonces, la actividad minera obviamente en Panamá ha afectado gravemente a la diversidad biológica local y la calidad de agua. El que lo quiera negar, no. El gran problema aquí se va dando
porque no hubo, apunten estos términos, la Constitución habla en el capítulo del régimen agrario y antes en el del régimen ecológico, de una ciencia que se llama agrología. La agrología es la ciencia a través de la cual se determina el uso del suelo. Y es científico, no es subjetivo y antojadizo. Entonces, si el país hubiera aplicado lo que dice la Constitución y a través de la ciencia de la agrología hubiera ordenado el territorio, ordenamiento territorial, y ya hubiéramos decidido, en base a ciencia, no en base a subjetivismo, aquí es donde deben estar los bosques, aquí los pueblos, aquí los cultivos, aquí las minas, aquí esto, aquí otro. Quizás la discusión de la mina ya no sería, porque el pueblo entiende perfectamente que ya hemos entendido para qué sirve el territorio. El problema es que eso nunca se hizo. Y el problema es que ahora mismo tenemos grandes problemas porque queremos hacer embalses donde vive gente, el caso de la ACP, queremos explotar minas donde están los mejores bosques del corredor biológico, queremos extraer o sembrar pescado donde la tierra no da para eso y queremos, como en Prados del Este, hacer casas donde era inundable para cría de peces. Hacemos todo al revés, porque no hay ordenamiento territorial. Entonces, efectivamente, muchachos, los derechos de la naturaleza, con eso termino, la legitimidad para demandar por el ecológico puro, es lo que viene a ser el futuro en esta materia y nos toca porque, y con eso sí culmino, el nuevo Código Procesal Civil les dice a todos los jueces civiles y a los funcionarios que deben aplicar control de la convencionalidad. Eso significa que la Constitución ya no es el librito que ustedes creen. La Constitución es ese articulado más todos los convenios que forman parte de ¿qué cosa? De los derechos humanos. Y a través de la resolución 73-300 del 2022, el mismo año de esta ley, las Naciones Unidas reconoce el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación como un derecho humano. Por lo tanto, todas las convenciones de diversidad biológica, cambio climático, Escazú, son parte de ¿qué? Del bloque de la constitucionalidad. Entonces nuestra Constitución tiene más de 10.000 artículos y los jueces no lo saben. Y cuando usted lleva un caso civil o penal, usted puede, investiguen lo que le estoy diciendo, a través del control de la convencionalidad, decirle a un juez o a un fiscal, usted está violando el artículo 54 de la Constitución de la Convención de Diversidad Biológica, por lo tanto, usted está violando la Constitución y es inconstitucional su decisión. Eso nos pone en un escenario muy distinto a lo que realmente, y ese es el artículo 4 de la Constitución. Panamá reconoce, ¿sí?, las normas de derecho internacional. Y por eso el fallo minero argumentó en control de la convencionalidad para declarar inconstitucional el contrato minero una gran cantidad de artículos de diversas convenciones. Muchas gracias y quedamos para cualquier consulta o pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Buenos días, mi nombre es Joel Vanegas. Creo que más bien es un aporte a lo que usted mencionó. Usted mencionó hace un instante, o mostró, mejor dicho, un condicionado general de una aseguradora. Tengo un poco más de 15 años de trabajar en el sector y en la aseguradora que mencionó trabajé 7 años y medio viendo temas como el que usted mencionó y me encargaba de leer las letritas pequeñas cuando las personas presentaban un reclamo. Pienso que lo que usted mencionó, si bien es cierto, es tal cual. En cuanto al tema específico de las exclusiones, es algo que hay un desconocimiento enorme en este país porque solamente se conoce, como decimos en la jerga, la póliza. Eso tiene un nombre técnico que se llama condiciones particulares y como usted lo mencionó, ese específicamente es las condiciones generales. Pero esos documentos están llenos de muchas exclusiones que lamentablemente los consumidores o asegurados piensan en un momento dado que cuando tienen el documento les cubre todo, pero hasta que llegan a ese punto, si es que lo encuentran, porque estamos hablando de entre 10 páginas como mínimo a 40, y si hay endosos especiales, la gente al final solamente dice, entonces ¿para qué yo tengo esta póliza? No me sirve de nada. Pero
hay un dicho también en seguros que dice, mejor es tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Nada más era una observación. Gracias. No, así mismo es. Realmente lo que yo quería llamar la atención, y qué bueno que lo menciona, es que ya, por ejemplo, en las aseguradoras están claros que hay daño ecológico puro y son una de las exclusiones. Entonces, pero el resto de la ciudadanía no está metiéndose en el tema, y así como tú lo dices, tienen también una cantidad de exclusiones adicionales, que ese ya todo otro tema de cosas que quizás habría que ponerse a meditar si es correcto o no que las excluyan, porque tú estás pagando un seguro para que te contemple una serie de causas, y a las finales ni te das cuenta porque no lees la letra menuda que eso no está siendo contemplado. Muy buena aportación. ¿Hay otra pregunta por acá? Profe. En el caso del río La Villa, en el caso del río La Villa, ¿tú consideras que los ministros también anteriores, no los de ahora, porque esto como que tomaron rienda ahora en el asunto, pero todos los ministros anteriores hace 25 años, 30 años para acá, están sujetos a haber cometido un delito a la naturaleza? Bueno, hay un principio que dice nula pena sine crimen, o sea, al final hay que ver en qué momento fue, porque como le dije, los delitos ambientales los logramos insertar a partir del 2005. Entonces te tendría que técnicamente decir que todo lo que se dio antes del 2005 no puede ser delito porque no estaba tipificado. Pero a mi criterio, a tu pregunta, todo lo que ocurrió del 2005 para adelante sí es delito. E incluso mira dónde voy a llegar. ¿Le aplica a los ministros o solo a los porcinocultores, mataderos? Bueno, creo que hay responsabilidad, habría que analizarlo porque en el código se plantean varios tipos de responsabilidad. Habría que ver cada caso, pero mira dónde voy a llegar. No solamente me quedo ahí, el profesor que estaba antes que mí, le iba a decir que conmigo debatiera un tema interesante, él hablaba de Chilibre, ¿sí? De la contaminación, que unos carros bajaban y que los carros tiraban en el lago Alajuela, hay feedback por aquí. Entonces, no sé cómo hacer. Entonces, yo le iba a decir, sí, es que no va nada más allí. Aquí hay que centrar a la autoridad del Canal de Panamá. Porque la autoridad del Canal de Panamá dice que tiene recursos para construir, por ejemplo, y que mi crítica sea objetiva, tómenlo desde un punto de vista objetivo, tiene dinero para construir un anfiteatro que tiene allá y un mirador en las esclusas de Miraflores, tiene dinero para construir un puente para ir hacia la costa abajo, porque lo construyeron no porque querían darle puente a la gente, sino porque ya sabían que venía el tema del embalse que ahora quieren hacer. O sea, nunca piensen que las cosas son casualidades, son causalidades, ¿sí? Pero cuando tú le dices a la CP que los ríos Chilibre y Chilibrillo en Panamá Norte no hay alcantarillado, no hay, señores, alcantarillado en ninguna parte de Panamá Norte, para que estén claros. Entonces toda la gente, urbanización o no, con planta de tratamiento o no, las aguas van corriendo hacia las quebradas, que luego corren hacia los ríos Chilibre y Chilibrillo, y que después adivinen dónde caen, en el agua Alajuela. Entonces toda la popó de toda la gente de Panamá Norte, que son más de 300.000 habitantes, va a ese mismo lago Alajuela. Y la ACP dice que no tiene plata y que no es su responsabilidad construir el alcantarillado de Panamá Norte. Y si es su responsabilidad construir un cine IMAX en las esclusas de Miraflores. Si yo soy el guardián por constitución, y ahí voy con lo que tú preguntaste, del recurso hídrico de la cuenca, y yo sé que está contaminado, ¿cuánto cuesta un puente versus cuánto costaría el alcantarillado para acabar con la contaminación? Entonces también tiene responsabilidad penal. Y aquí no se ha querido abordar eso, porque entonces no te metas con la CP, porque si te metes con la CP estás atentando contra el canal. No, es que hay que decir las cosas, porque es que cuando tú haces el análisis jurídico, profesional, explícame cómo si es factible construir un puente y un cine y un mirador, que está bien, no lo critico, pero ¿por qué no puedes construir alcantarillado que al final resuelve el problema de contaminación? Ah, no, el problema de contaminación que lo resuelva otro, nadie lo va a resolver, ¿me explico? Entonces sigues contaminando. Y el problema es que el río La Villa, y con eso termino la respuesta a tu pregunta, el río Chilibre y Chilibrillo, el río Juan Díaz, y cualquier cantidad de ríos en Panamá, tenemos los ríos después de la India, búsquenlo, más contaminados del mundo. Y no hemos hecho nada para resolverlo. Y sí, para mí, hay mucha gente que tiene responsabilidad penal, habría que ver en qué grado, ¿me explico? Si por acción directa o por complicidad o por inacción, porque es que hay delitos por acción o por omisión, o sea, pero sí creo que hay diversos grados de responsabilidad. Buenas tardes. Mi pregunta es de repente un poquito puntual.
Mi pregunta es un poquito puntual a lo que voy a decir sobre el tema de las islas. Vamos a decir el caso de Otoco Oriente, Otoco Occidente, que son islas que en su momento dado, ¿hasta cuándo podrán seguir soportando el tema de la basura? Vamos a hacer el tema de Contadora, Isla Saboga, este tipo de islas, ¿hasta cuándo el almacenamiento de eso? ¿Dónde se lleva de una u otra manera el saneamiento de las mismas y cómo en su momento dado se está dañando el ecosistema en ese lugar? ¿Hasta cuándo seguirá soportando las islas esa situación que se enfrenta diariamente en esos lugares? El país tiene que tomar decisiones, porque yo miré un poco más atrás. Cuando yo era niño, muchos de aquí, no quiero preguntarle la edad de todo el mundo, pero yo tenía que ir a la tienda a llevar mi botellita de vidrio para que me dieran otra gaseosa. Sin querer queriendo, era un reciclaje. Y no había contaminación, por ejemplo, por plásticos. Entonces el país tiene que tomar decisiones, pero es que entendemos, es que somos un país soberano. Bueno, soberanamente toma tu decisión. No más envases de plástico y se acabó. Que toda la industria se adapte a lo que Panamá decide. Ay, estás atentando contra el libre comercio. No estoy atentando contra nada. Yo, por ejemplo, los que han viajado, y si no han viajado el día que tengan la oportunidad de viajar, que sé que lo harán, vayan a Europa y pidan una gaseosa de naranja. ¿De qué color es la gaseosa de naranja en Europa? ¿Alguien ha ido? Cuando usted exprime una naranja, ¿de qué color sale el jugo? ¿Y por qué la Fanta y el Orange Crush son anaranjadas? Vaya a Europa y pide una Fanta y un Orange Crush y van a ver que es amarillo. Nos venden como si fuéramos aquí simios, colorantes, contaminantes, que ellos produjeron en demasía hace una década y que tienen en stock y que tienen que venderlo a algún pendejo país que se los acepte por falta de políticas públicas. Y cargado de azúcar, porque el colorante es para ocultar el azúcar. Ah, pero no te metas con eso, porque los ambientalistas tumban la economía. No es verdad. Es que hay que tener conciencia crítica y sabiduría para gobernar. Y a veces las cosas tienen que hacerse. Entonces, a su pregunta, me explico, pues yo creo que la contaminación no es solo plástico. Pero si hubiera una decisión donde tú dices, como país decido esto, creo que se acabaría gran parte del problema con los plásticos. Porque, salvo que tú me digas, es que Barría, el país tiene una fábrica productora de plástico. ¿Qué fábrica productora de plástico tenemos aquí en Panamá? Eso viene afuera. Entonces nosotros no estamos afectando a ninguna industria panameña productora de plástico por el hecho de que tomamos una decisión. Ey, envasa todo, la cerveza. Ese tema, por ejemplo, la cerveza, la siguen envasando en vidrio, pero ya no son retornables. ¿Están entendiendo? ¿Por qué no son retornables? La decisión política de que sean retornables también elimina. ¿Sabes cuántas botellas de cerveza no retornable usted tira a la basura? Entonces, el problema de la basura, si bien es cierto, el panameño tiene culturalmente también que dejar de estar tirando basura a lo loco. Por ejemplo, yo planteo, ¿por qué no hay una política de Estado? En los tiempos de mi abuelita, los servicios del interior eran, mi familia era así, eran de hueco. Y a nadie se le ocurría en esa época tener un servicio dentro de la casa. No le metemos mente, pero la popó allá afuera, eso huele feo. Eso fue cambiando, ¿verdad? En el tiempo moderno, usted, por más humilde o de multimillonario que sea una casa, la casa viene ¿con qué? Con servicio. ¿Sí o no? Eso es lógico. ¿Por qué la casa no viene con trituradores de basura? ¿Saben lo que es un triturador de basura, de alimentos? Va debajo del fregador. Usted eliminaría toda la basura orgánica. Claro que el compostaje y todo eso, sí, yo entiendo eso, pero en la ciudad usted no puede hacer compostaje. ¿Cuál es el problema de que usted obligue? ¿Cuánto cuesta un triturador de alimentos? $30. 90 porque viene ¿con qué? Con toda la recarga de ganancias, pero si el Estado interviene y lo traen directamente del productor, ni $30. Y tú eliminas el 50% de la basura y la que es hedionda, la que trae cucarachas, la que trae ratas, moscas, gatos, ¿lo has pensado? ¿Por qué no es la política pública? Todo urbanizador, así como le pone regadera, servicio y lavamanos, tiene que instalar. Ahí va a aumentar el costo de las casas. ¿Qué costo de la casa va a aumentar, hombre? $30 o 90, ¿qué es lo que aumenta? La electricidad, ¿qué va a aumentar la electricidad? Eso lo usa una vez al día. Pero como no hay políticas públicas claras sobre el tema del origen del problema, entonces seguimos teniendo el problema de la basura. Te he dado varios ejemplos de cosas que se pueden hacer para resolver eso y otros problemas. Gracias.
Por allá atrás hay otra pregunta. Yo no sé hasta cuándo puedo responder preguntas. Yo no tengo problema, allá atrás hay una. Buenos días, licenciado. Mi siguiente pregunta es que, de acuerdo al río La Villa, ¿qué posibilidades hay de acuerdo a los factores cancerígenos que se encontraron en el río La Villa, las soluciones que podemos tener? Bueno, mira, primeramente yo creo que ahí hay un daño ecológico puro. Y hay un daño ecológico, claro. Hay que presentar las demandas ante los tribunales. Y va a venir todo un debate, ¿no? Porque en este país a mí me da risa. Yo fui diputado 2 veces y cada vez que tú hacías una ley espectacular, porque hay leyes malas, pero hay leyes buenas, te vienen con el cuento chino, la ley tiene que ser reglamentada. ¿Dónde dice que las leyes tienen que ser reglamentadas? Mire, cada vez que usted le dicen que una ley tiene que ser reglamentada, es alguien que no quiere que la ley entre. Dura lex, sec lex. Si usted quiere reglamentar, reglamentenla, pero mientras la reglamenta, apúrese porque yo la voy a aplicar como lo dice. El problema es que no. Comienzan, ¿sí? Es como una especie de boxeo donde yo esquivo los golpes. Y cuando tú acuerdas, tiene 10, 20 años con una ley que no quieren aplicar. Por puro cuento chino. ¿Quién es el que de usted puede decidir que una ley tiene que ser reglamentada? ¿Sí? Salvo que la ley diga, que lo puede decir, esta ley no entrará en vigencia hasta que sea reglamentada. Ah, bueno, yo te la acepto. Pero eso no es lo que dicen las leyes. O salvo que la ley diga, el artículo 6 deberá ser reglamentado. Esta ley que les estoy diciendo no dice eso por ningún lado. ¿Me explico? Los tribunales tienen que admitir las demandas por daño ecológico cuando hay personas que pueden, hey, yo sufrí un daño, pues, me contaminé, estoy enfermo, tengo bacterias. Ahí viene el daño ecológico, o un pueblo entero. Pero también las demandas por daño ecológico puro. Y los tribunales van a tener que ponerse las pilas porque entonces tienen que, por jurisprudencia, porque acuérdense que cuando tú hablas de jurisprudencia es que también el Poder Judicial a través de sus fallos puede, ¿qué cosa? Ir haciendo jurisprudencia y deben ir tomando decisiones. Yo no soy el técnico para decirte biológicamente cómo recuperamos. Me explico, la fauna, por ejemplo, del río La Villa. O no soy el técnico para decirte cómo levantamos la calidad del agua, acá sí lo está. Entonces ellos tendrán, dentro de la decisión de un juez, tendrán que ser llamados los peritos, ¿me explico? Y decir, mira, lo que yo decía, que eran los diversos niveles de reparación que hay. En este caso, aquí lo que hay que hacer es esto. Se detectó que todos ustedes, en la cadena de responsabilidades, incluyendo los ministros, por acción o por omisión, son responsables. Más allá de lo penal, ustedes van a tener que reparar el daño del río La Villa hasta que lo llevemos a su estado original de hace 10 o 15 o 20 años. Eso hay que determinarlo. Ay, profesor, pero eso es muy difícil. Bueno, yo no sé si es difícil, pero tenemos que comenzar. Tenemos la ley. Entonces, lo que ahora hay que exigir, los que somos abogados, es que los tribunales admitan las demandas por daño ecológico y comiencen a través de jurisprudencia. Caminante hace camino al andar. ¿Puedo agregar algo? Claro. El ministro de Ambiente planteó varias acciones que van en la dirección correcta. Primero, cerrar las porquerizas que tenían que cerrarse y el vertedero de Macaracas. Segundo, adecuar el resto de las porquerizas y los tanques sépticos de las urbanizaciones que están virtiendo al río. Cuarto, reforestar o rehacer los bosques de galería porque han talado hasta la orilla del agua. El bosque de la galería tiene un mínimo de 10 metros a cada lado de cada curso de agua. El máximo va al ancho del curso de agua en una creciente máxima. O sea que habría que hacer un estudio hidrológico y definir cuánto crece el río y si es más de 10 metros, ese mismo número para los dos lados. 10 metros a cada lado. O sea, estamos hablando de un programa de reforestación a largo plazo. Reforestar no es solo ir y sembrar. Hay que mantener los plantones por 5 años, asegurarse de que sobrevivan, porque no sirve de nada que tú siembres y no lo riegues. Se mueren. Lo otro que planteó fue el MIDA tiene que comenzar a reglamentar y sacar agroquímicos del sistema. A los países subdesarrollados no venden agroquímicos que están prohibidos en los países desarrollados, que son los que los producen. Y como a ellos se los prohibieron, nos lo siguen vendiendo a nosotros. Yo me gradué de biólogo en 1987 y cuando yo llegué a Panamá graduado, ya esto era una historia en Panamá. Nos estaban vendiendo agroquímicos prohibidos, que no se usan allá. Entonces,
están orientados en la dirección correcta. Cuando aquí el río colapsó, el ecosistema del río colapsó, y colapsó en un periodo no de cuando la tracina, no, esto viene de hace 25, 30 años, de funcionarios que ninguno prestó atención, o los técnicos hicieron memorando y dijeron, tenemos un problema con las porquerizas, y nadie hizo nada. ¿Por qué? Hay varios motivos. Varios políticos, los dueños de la porqueriza. ¿Quiénes son? Contactos, básicamente. Pero entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer que ese colapso retorne, vamos a decir, a la mitad? Porque llegar a donde estaba nos va a tomar por lo menos 15 años. Pero que retorne a que el agua se pueda beber. Tenemos que esperar que el río se estabilice de manera natural. Eso significa dilución. Si no llueve, y en esa zona no llueve, va a ser bien difícil que esto ocurra. Esto va a tomar mucho tiempo, más de un año. Y que lleguemos a agua potable, nadie sabe cuándo va a ocurrir. No hay fecha. Todo depende de la naturaleza ahora. Y como dije en mi presentación anterior, el río La Villa es la punta del iceberg. Todos los ríos de Panamá están en las mismas condiciones porque todos los sistemas de producción que tenemos funcionan idénticos a como funcionan en la cuenca del río La Villa. Ordenamiento territorial también lo mencioné. No existe. Pero aquí le conviene a todo el mundo, a los dueños de propiedades, mantener el status quo, porque así yo el día que yo quiero hacer algo en mi propiedad que es diferente al uso que le estoy dando, yo lo voy a poder cambiar porque no es zonificación, la zonificación se la pone el dueño del lote. Así como funciona este país. Estamos en el estado de vaquero. Y le agrego algo, lo que él dice es interesante. Ustedes se han dado cuenta, si han pasado por Vistahermosa, por Vía España, Vía Porra, unas reparaciones como que están a cada rato. ¿Ustedes saben qué es eso? Saneamiento de la bahía. ¿Y ustedes saben por qué Saneamiento de la Bahía está haciendo eso? Porque aquí unos bellacos, hace algunos años, construyeron lo que les dio la gana arriba de los ríos y quebradas. Cuando vinieron con el proyecto de saneamiento de la bahía, que yo me molesté y se lo dije, es más, renunció una funcionaria porque dice que no me aguantaba, que yo era demasiado grosero. Yo le estoy diciendo a usted la verdad. Usted puede ser muy guapa, le dije, pero usted está equivocada. Nunca el programa de saneamiento de la bahía, por ejemplo, incluyó los ríos Lajas, ¿sí?, que vienen de Panamá Norte y que al final son una fuente que queda en el río Juan Díaz. Entonces, si la población venía creciendo hacia Panamá Norte, usted tenía que preverlo. Nunca lo preveyeron y por eso sigue contaminado el río Juan Díaz. Pero además, nunca quisieron aceptar, ustedes saben que por ejemplo el Hotel Sheraton, al lado de Atlapa, está totalmente arriba de un río. ¿Cómo titularon un hotel arriba de un río si eso es privado? Eso es prohibido. Todo eso que ustedes estaban viendo en Saneamiento de la Bahía es porque veían, oye, pero hemos gastado millones y sigue saliendo popó y contaminante, porque todos los edificios que se hicieron en esa época, ¿a dónde tiraban sus desagües? A los ríos. ¿Y qué hicieron con los ríos? Lo tiraron calles, edificios arriba y nadie los veía. Lo que está haciendo Saneamiento de la Bahía es porque con temas satelitales, porque ni planos había, vinieron mapeando por dónde corren esos ríos y están entrando en cada lado que ustedes ven a ver cómo sanean la porquería que otros hicieron para ganar plata. Entonces, ahí voy al punto. El ministro Navarro me parece que es uno de los ministros de ambiente más activos que hemos tenido en mucho tiempo. Sí. El problema es que yo no creo que sea el Estado el que tiene que entrar a responder por las malas obras hechas por otros que ganaron mucha plata. Entonces, si aquí la solución va a ser solo que eso que dice el experto lo solucione el Estado con los impuestos nuestros, ¿a dónde vamos a dar? Por eso el daño ecológico. Es que también tienen que entrar los que causaron el daño, con su pecunio y con su patrimonio, a reparar esto. Y por eso es que los jueces tienen que intervenir. No es solo un tema penal, es que es un tema civil. Y por eso comparto el tema de que debe crearse la jurisdicción ambiental. Porque es que al final hay que tomar decisiones que orienten a que esas cosas no es solamente que demoran 15 años. El tema de la mina, reparar el daño ecológico, para mí va a demorar entre 20 y 25 años. Y nunca volveremos a construir la montaña. Entonces hay que tomar decisiones, como en el río La Villa, donde sí el Estado tiene que intervenir. Pero los responsables tienen que también ser los que contribuyan a la reparación del daño.
Ya. Gracias.